Viernes 13 de marzo, último día de esta agitada semana, y en CNN Chile les damos la bienvenida a esta edición de Hoy es Noticia. Los saludamos a todos los que nos acompañan a esta hora y comenzamos juntos revisando titulares. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que el gobierno anterior dejó sin caja a la actual administración. Esto para enfrentar eventuales variaciones de los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente. Su antecesor, Nicolás Grau, respondió a través de redes sociales indicando que el último dato público es de 1.406 millones de dólares a fines de enero. Sin detallar plazos, la moneda evitó precisar cuál será la infraestructura que se construirá en la zona norte del país para controlar la inmigración irregular. El nuevo delegado presidencial de Arica y Parinacota prometió, según sus palabras, grandes cambios en 45 o 50 días, además de un aumento de contingente militar. Con 6 escenarios y después de 7 años, el Festival Lollapalooza Chile regresa al Parque O'Higgins. La inauguración del evento estuvo a cargo de la banda nacional Dracma y del artista urbano Benja Valencia. El metro, por su parte, extendió algunos de sus servicios hasta las 2 de la mañana para facilitar la movilización de los asistentes. El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por cualquier información sobre el paradero del ayatolá Mojtaba Jamenei y otros líderes iraníes. Se trata de una lista de 10 altos cargos con ministros, asesores e integrantes de la Guardia Revolucionaria. Con el duelo de necesitados entre Audax Italiano y Concepción arranca una nueva fecha del torneo nacional. Este sábado será el turno de las universidades, mientras que Colo-Colo cerrará la fecha el lunes frente a Huachipato en el Estadio Monumental. Y comenzamos la revisión de las noticias en el Palacio de Gobierno, donde hoy el presidente José Antonio Kast encabezó su primer consejo de gabinete. Vamos a tomar contacto con Ivo Goit para conocer detalles de lo que fue esta primera reunión del presidente junto a todos sus ministros. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Así es, a solo 2 días de haber asumido formalmente el cargo de presidente de la República, tuvo su primer consejo de gabinete junto a los ministros y ministras que conforman su equipo de trabajo. El presidente de la República de nuestro país, José Antonio Kast, que minutos antes de que comenzara esa reunión que partía a las 8:30, cruzaba desde su residencia, acá mismo, en el Palacio de Gobierno, hacia el Salón Montbaras, donde lo estaban esperando los ministros que fueron llegando a partir de las 8 de la mañana hasta el Palacio de Gobierno. Entre risas, decía el presidente, con una mochila que colgaba de uno de sus hombros, que iba un poco atrasado, que por eso no paraba a conversar, pero que estaba muy contento, que estaba bien y que iba a ser una reunión muy importante, la del día de hoy. Llegó hasta ese salón y los medios de comunicación, Mati, pudimos ingresar y escuchar las primeras palabras, las primeras definiciones, directrices, instrucciones, también el análisis que hace el presidente José Antonio Kast acerca del estado del país que recibe su administración, con una visión muy crítica que ha quedado expuesta en el tiempo en el que era presidente electo, también que quedó expuesta en su discurso del 11 de marzo en el Palacio de la Moneda por uno de los balcones de la sede de gobierno que daba a la Plaza de la Constitución, y que también queda establecido durante el día de hoy en estas palabras iniciales y en un diagnóstico que es compartido no solamente por él, sino que por todos sus ministros, con mucho énfasis sobre todo en el área económica, que tienen serias críticas acerca del manejo de la administración anterior. El presidente José Antonio Kast hizo hincapié en las auditorías, en las bulladas auditorías, en las publicitadas auditorías que ha dado a conocer, van a ser parte del trabajo que también tendrán los distintos ministerios. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza
sobre el estado de cada una de las carteras, no solamente en lo económico, sino que también de traspasos, de contrataciones, del número de personal, de las personas que quedaron finalmente trabajando en el aparato estatal, y hay desconfianza también en otras carteras acerca de la información real que se entregó en este proceso de traspaso, que recordemos terminó abruptamente tras una fallida reunión acá en el Palacio de Gobierno tan solo a días de que fuera oficializado como presidente de la República de nuestro país, José Antonio Kast. Eso sí, hoy día baja un poco el tono de estas auditorías, que si bien se van a hacer de todas maneras y van a ser públicas, esa información se va a dar a conocer a la ciudadanía para que sepan en el estado en el que recibe la administración José Antonio Kast, dijo, bueno, el que nada hace, nada teme, Matilde, y que él espera, bueno, no debería haber mayores problemas, pero esta auditoría hay que hacerlas de todas formas sin importar eso. Quiero que pasemos a escuchar parte de las palabras del presidente de la República de nuestro país, José Antonio Kast, el día de hoy, encabezando su primer consejo de gabinete. Cuando esta semana termine, la ciudadanía se va a haber dado cuenta de que ya hemos tomado muchas medidas. Porque el discurso que le dimos a la ciudadanía, en la cual lo hago parte a todos, nosotros hicimos un discurso un poco más breve, pero en paralelo firmamos instrucciones, decretos, nombramientos para poder desarrollar lo que viene. Así que a todos les pido que acojan el llamado de la auditoría, porque como dije ayer, el que nada hace, nada teme. Lo más probable es que debiera estar todo bien traspasado, pero si se dan situaciones complejas, el deber nuestro es mostrarlo. Ahí está, el deber nuestro es mostrarlo, efectivamente, saber si es que hay algún tipo de irregularidad o un tema profundo al interior de los distintos ministerios, al interior del aparato estatal, y para eso son las auditorías que van a ser también parte de esta fuerza de trabajo, de tarea, así la denominó el presidente José Antonio Kast. Van a contrastar datos, números, cifras, Matilde, documentos con Contraloría, con el Consejo para la Transparencia, entre otras instituciones. Vamos a ver cuánto tiempo demora eso también, cuál es el estado en el que está la administración de nuestro país, y ver finalmente si es que se cumplen estas expectativas negativas que hay de base acá en el Palacio de la Moneda acerca de lo que fue la administración del presidente de la República, Gabriel Boric. Eso por un lado, pero el día de hoy, Matilde, también fue el estreno oficial como vocera de gobierno, como de la ministra secretaria general de gobierno, Mara Cedini, quien acá en el Patio de los Naranjos se realizó su primera vocería ya de manera formal, más allá de declaraciones que había dado al paso una vez que llega la Moneda el 11 de marzo, o también en Valparaíso en la previa a ese momento. El día de hoy ya tuvo una vocería establecida y la acompañó un ministro que no había hablado, pero que ha estado siempre en las primeras líneas, Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, quien se va a hacer cargo de las riendas de la billetera fiscal a partir ya lo está haciendo, a partir del 11 de marzo, con un plan económico ambicioso, pero difícil de cumplir, con recortes presupuestarios y además con este problema que dicen ellos heredan del gobierno anterior. Fue muy duro el día de hoy el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con la administración pasada, incluso indicando que les había quedado un fisco sin caja. Generalmente dicen las administraciones en este traspaso quedan con una caja el fisco de aproximadamente entre 3.000 a 4.000 millones de dólares. Lo que él dice encontraron y heredaron del gobierno pasado es solamente 40 millones de dólares, lo que equivale al 1% de lo que tradicionalmente en promedio se hereda de una administración a otra. ¿Por qué es importante y por qué él pone este ejemplo el día de hoy y lo hace público? Porque hay un problema que está pasando en el Medio Oriente con el combustible y un alza a nivel mundial del combustible de un 34%. Eso efectivamente va a repercutir, está repercutiendo y va a repercutir con fuerza si es que no sabemos cuándo va a terminar este conflicto en Medio Oriente. Las decisiones que se toman allá, no sabemos cuánto tiempo puede durar y eso va a tener un efecto importante en un alza que es obvia en los combustibles en nuestro país. Para estabilizar esos precios existe esta figura del MEPCO. Ahora,
sin tener estos fondos, sin el fisco tener estos dineros con los que deberían contar, lo que dice el ministro Quirós es que no contamos con los recursos para que el MEPCO pueda estabilizar los precios de los combustibles y efectivamente al no tener eso lo que podría pasar es que las alzas sean mucho mayores a las esperadas. Eso repercute directamente en el bolsillo de todos los chilenos, de todos quienes ocupan vehículos también y a quienes ocupan combustibles para distintas actividades. Es por eso que él pone este ejemplo y es más, dijo que ante esta situación lo que va a pasar es convocar un grupo de expertos transversalmente y también un grupo de parlamentarios para hacer ciertas modificaciones al MEPCO. Esto es importante, Matilde, y es uno de los grandes anuncios hechos el día de hoy por el ministro Quirós, además de que él tiene que explicar el tema de los recortes presupuestarios en los ministerios, de qué forma esto se va a aplicar. Bueno, durante los próximos días deberíamos tener noticias acerca de todas estas situaciones ya con mayor seguridad la próxima semana. Quiero que pasemos a escuchar las palabras, atentamente las palabras de Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, sobre este punto, haciendo una crítica a la administración anterior y también proyectando cuál es el trabajo que van a tener que hacer bajo esta situación. Se encuentra hoy día con un gobierno que ha tenido que heredar un fisco sin caja. La caja con que cerró la administración anterior fue de 40 millones de dólares. Normalmente las cajas terminan en administraciones normales entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, hemos heredado una caja, una situación de caja que es un 1% de lo normal. Esta situación, en modo alguno, nos desvía de nuestra meta. Eso pasa por sacar trabas, desenmarañar las regulaciones y también ajustar el gasto y hacer más certeras las señales de inversión para el sector privado. No va a moverse un ápice de esta situación, muy por el contrario, es aún mucho más necesario que antes. Ahí escuchábamos al ministro Jorge Quirós hablando de que esto tampoco va a mover las urgencias y el programa que tienen bajo el gobierno del presidente José Antonio Kast, pero efectivamente reconoce que se les va a hacer más difícil este trabajo y es por eso que ponía como ejemplo el alza de los combustibles en nuestro país. Tuvo una respuesta durante la jornada del día de hoy, de hecho en horas de la tarde, pasadas las 2 de la tarde, a través de redes sociales, contestó el exministro de la cartera, Nicolás Grau. Pasemos a revisar esa publicación en su cuenta de X, diciendo: no daré entrevistas ni cuñas por respeto a las nuevas autoridades, pero respecto al dato de caja, que se me pregunta, el último dato público es 1.406 millones de dólares. A fines de enero, y dice copio foto, abajo viene una foto con el detalle que él indica, y el valor a inicios de esta semana, entre paréntesis, fluctúa mucho, era sobre 800 millones de dólares. Es decir, hay una diferencia sideral entre con lo que dice se encontró Jorge Quirós en la caja del fisco con lo que dice hay el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en relación a los números concretos y a los documentos que manejan. De hecho, es verdad que él deja abajo un cuadro con la evolución de los activos consolidados del Tesoro Público en millones de dólares y la fluctuación de ahí, los últimos datos que se tienen, que son de enero del 2026, dice que son 1.406.21 millones de dólares. De todas formas, es menor a lo dicho por Jorge Quirós en cuanto al promedio de 3.000 a 4.000, pero evidentemente entre 40 millones de dólares y 1.406 millones de dólares hay una diferencia, Matilde, que es muy grande. Vamos a ver de qué manera esto se estabiliza o cuáles son las últimas actualizaciones de datos en cuanto a los dineros del Tesoro Público y a la caja del fisco. Lo cierto es que ahí hay un nuevo enfrentamiento entonces entre administración que se fue hace un par de días y la administración actual bajo el liderazgo de José Antonio Kast y en el área económica bajo el liderazgo de Jorge Quirós. Así que vamos a hacer un seguimiento también, por supuesto, a esta situación que es de las declaraciones más importantes que ha dejado la jornada del día de hoy.
Otros temas se hablaron también en el Consejo de Gabinete, la proyección de cada uno de los ministerios. Yo te decía las directrices también que cada uno de ellos tiene que cumplir durante estos primeros 90 días. Si ponemos en un calendario la fecha 1 de junio es fundamental para este gobierno. ¿Por qué? Porque ese día es el de la cuenta pública. Se van a cumplir los primeros 90 días desde el 11 de marzo hasta esa fecha, que es una fecha en la que ellos pretenden tener ya, Matilde, cosas que mostrar desde el gobierno, y eso es importante para que la ciudadanía vea que este gobierno de emergencia, como se ha catalogado por parte de esta administración, está trabajando y muestra resultados concretos. Es por eso que, por ejemplo, este logo que está en los distintos, este eslogan que está en los distintos escudos de los ministerios, ahora dice trabajando para usted, y ese va a ser el logo que va a acompañar en esta primera parte al Ejecutivo. Estos primeros 90 días van a estar acompañados de este trabajando para usted, y luego de eso va a ir mutando, va a ir cambiando también los conceptos, el eslogan también, pero eso es lo que vamos a ver y en eso se quieren basar. Es por eso que el día de hoy era importante este Consejo de Gabinete. Eso sí, hay contingencia, distintos ministros hablaron con nosotros durante la jornada del día de hoy. Pudimos hablar, entre otros, con el canciller Francisco Pérez Maquena acerca de la situación del exfrentista Galvarino Apablaza, quien debería ser extraditado a nuestro país pronto. Venimos varios días diciendo que durante las próximas horas se ha estirado un poco ese proceso desde Argentina, desde donde se dice están firmados ya los documentos y los decretos que viabilizan esa extradición. De hecho, se sabe el domicilio donde se encuentra Galvarino Apablaza. Luis Cordero, la semana pasada, el exministro de Seguridad de nuestro país, decía que ya hay un personal de la PDI que está listo para realizar ese proceso. Se le consultó el día de hoy al canciller qué es lo que esperan, cómo está ese mismo proceso, y esto fue lo que nos dijo. Estamos a la espera de las noticias de la justicia argentina, no tenemos más que eso todavía. ¿Podría ser los próximos días? O sea, depende de ellos. Depende de ellos. Ahí está, fue escueto, pero depende de ellos. Lo que es cierto es que el gobierno está siguiendo muy de cerca esto, desde el actual oficialismo también, desde la UDI sobre todo, están siguiendo muy de cerca lo que pueda pasar con Galvarino Apablaza. Y hay que repetir lo mismo, Matilde, porque es cierto, tenemos que esperar que en cualquier momento, en las próximas horas, podría efectivamente suceder algo con la extradición del exfrentista. Con quien también hablamos y fue protagonista el día de ayer, otra ministra, en este repaso ministerial que estamos haciendo el día de hoy, Matilde, fue con Judith Marín, la ministra de la Mujer. ¿Por qué, me preguntarás tú? Porque el día de ayer, en su primera actividad formal en la región de Valparaíso y en un traslado en vehículo, que los que pertenecen al ministerio, se dieron cuenta de que sufrió un desperfecto técnico los frenos de ese vehículo. No estamos hablando de cualquier cosa, eso puede producir un accidente grave automovilístico. Se dieron cuenta en un lugar plano, pudieron darse cuenta de este desperfecto, bajar del vehículo, darse cuenta que existía ese problema y se evitó algo que podría haber generado un accidente a una de las ministras de Estado. Se inició un sumario acerca del estado de los vehículos. De hecho, desde la administración anterior ya se había solicitado un cambio. Todo esto tiene que ver por el tiempo de uso, los kilómetros recorridos, las distintas mantenciones que hay que hacer. Lo cierto es que ya se abrió un sumario acerca de esa situación y veremos si es que pasa algo y hay algún cambio de estos vehículos. Lo cierto es que ya al menos ese fue sacado de circulación. Quiero que pasemos a escuchar las declaraciones de Judith Marín, la ministra de la Mujer, acerca de esa situación. Nuestro vehículo presentó un desperfecto mecánico en los frenos. Gracias a Dios habíamos alcanzado a llegar en un lugar plano, por lo tanto el equipo pudo pesquisar la falla. ¿Es una falla mecánica o acá puede haber una intencionalidad usted no descartar? Sería muy irresponsable de mi parte señalar eso, por lo mismo la subsecretaria instruyó el sumario y también la revisión de las bitácoras del vehículo, de los vehículos también del ministerio, de las mantenciones y de los recambios, de los repuestos de los automóviles y también, la revisión mecánica de los mismos. Se están realizando entonces todas las investigaciones, Matilde, las revisiones, por supuesto, a los vehículos. Ella descarta y dice que sería demasiado irresponsable hablar de intencionalidad ante una situación como la de este desperfecto mecánico de los frenos del vehículo en el que se trasladaba el día de ayer en su primera actividad, ya formalmente como ministra de la Mujer. Pero son las noticias que han dejado estos primeros días de la administración del presidente de la República, José Antonio Kast, acá en el Palacio de la Moneda. Te cuento, Matilde, que el día de mañana, temprano por la mañana, se trasladará el presidente de la República hasta la región del
Biobío, donde tendrá entonces su primer desplazamiento como presidente de la República. La próxima semana lo veremos en el norte del país, relacionado con los temas migratorios, el inicio de la construcción de esta zanja que fue anunciado por parte del ministro del Interior, Claudio Alvarado, hace algunos días, y también la puesta en marcha del plan escudo fronterizo. Además, también lo podemos ver en el sur del país, así que va a tener harto movimiento, al menos durante estos días, el presidente de la República de nuestro país, José Antonio Kast, y por supuesto les vamos a estar contando ahí todos los detalles de sus movimientos. Muy bien, muchísimas gracias, Ivo. Bueno, nos quedamos atentos sobre todo a los pasos hacia el norte porque, claro, se espera que pronto comiencen a materializarse ya las obras de lo que se pretende hacer, ya sea un muro, ya sea una zanja, tú bien lo decías, y en qué lugar específico va a comenzar. Así que tú nos cuentas. Muchísimas gracias, Ivo. Ahí vamos a estar la próxima semana. Así es, Matilde, que estés muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno, y hoy día han generado polémicas las declaraciones que hizo el presidente José Antonio Kast anoche en entrevista con CNN Chile, cuando expresó que está estudiando indultos para uniformados que participaron en acciones durante el denominado estallido social. Vamos a conversar a esta hora aquí con Macarena Román para conocer de qué se tratan estas polémicas, quiénes las han protagonizado y hacia quién estaría apuntando o hacia quiénes estaría pensando el presidente José Antonio Kast cuando habla de indultos. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Mati, muy buenas tardes. Todavía no hay detalles y de hecho se le preguntó a distintos ministros, ¿cierto? La ministra vocera de Gobierno, el ministro de Justicia, sobre quiénes o cuántos podrían ser los indultados en el contexto que tú ya detallabas, y aún no han informado. Dicen que eso será informado oportunamente, que de hecho en caso que él llegase a firmar uno de estos indultos, también por los canales oficiales nos vamos a enterar, se va a enterar la opinión pública, pero en concreto y durante la noche, ¿cierto? No solo a nuestro canal, a otros medios de comunicación también les confirmó que están analizando caso a caso los condenados por delitos cometidos durante el estallido social, puntualmente desde la vereda de uniformados. Algunos carabineros o integrantes de las Fuerzas Armadas que fueron condenados por distintos delitos, entre ellos apremios ilegítimos. De hecho, sin ir más lejos, por ejemplo, ya se habla de José Faúndez, ex capitán del Ejército, que cometió... él dio las órdenes para que se cometiera un homicidio en contra de Romero Veloz, y él era en La Serena, un ciudadano ecuatoriano de 24 años, quien estaba participando de desórdenes alrededor y cerca del mall de La Serena, y fue en ese contexto que el ex capitán del Ejército da la orden y se dispara y terminan con la vida de este joven de 24 años. No solo eso, también 2 personas terminaron gravemente heridas después de esas órdenes que emitió el ex capitán del Ejército. Él tiene una condena por más de 10 años de presidio concreto, ¿cierto?, dentro de la cárcel, de una pena carcelaria, y por eso entonces se habla que él podría ser una de las figuras que indultaría el presidente José Antonio Kast, aunque nada se ha confirmado aún. También se habla de la posibilidad de que sea Patricio Maturana, quien fue también condenado por apremios ilegítimos a raíz de dejar ciega, sin gusto y sin olfato a la actual senadora Fabiola Campilla. Y recordemos que ese caso, para quienes no se acuerdan, ella se encontraba esperando locomoción para ir a trabajar, ¿cierto? Y en ese contexto le llega un disparo directo en su rostro de una lacrimógena justamente proveniente de la arma de Patricio Maturana, quien fue condenado por más también de 10 años de cárcel a raíz de estos hechos. Sin embargo, eso también podría ser modificado, y por eso no se han adelantado con ningún nombre, porque lo van a estudiar caso a caso, porque también tiene otros antecedentes que podrían jugarle en contra en ese sentido a Patricio Maturana. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente José Antonio Kast y luego seguimos andando en este tema. Nosotros lo señalé durante la campaña, que hubo un momento de violencia extrema que tiene que ser enfrentado. Y nosotros lo vamos a enfrentar sin presiones. Pero si hay funcionarios públicos que se la jugaron por Chile, le quiero decir que no merecen estar presos. Yo lo que estoy diciendo es que vamos a buscar todas las fórmulas para encontrar, a través del diálogo, la paz. Entiendo que ahora hay toda una discusión, pero que está centrada en el Parlamento, por el tema de la conmutación de penas. Y yo lo que he señalado es que eso está en un trámite legislativo y vamos a respetar el debate legislativo. Estamos analizando cada caso, porque hay situaciones
humanas que hemos visto expuestas, que son, a mi juicio, tienen que ser reversibles. Respondo que nada más alejado a estar en una agenda pro delincuencia, por el contrario, ustedes vieron el día miércoles en que se asumió el gobierno cómo el señor presidente de la República dispuso las primeras medidas mediante la suscripción de decretos e instrucciones presidenciales precisamente para combatir la delincuencia, que es uno de los objetivos que persigue este gobierno de emergencia. Ahí el ministro de Justicia, Mati, contestaba respecto a una frase que utiliza la senadora Campillay y que dice: pareciera que este gobierno es pro delincuencia a raíz de estas decisiones o anuncio de decisiones que se estarían tomando o evaluando una vez ya asumido, sin que pase ni siquiera una semana. Ya se está dando indicios de que se podría indultar a este tipo de personas. Por otro lado, también hay algo llamativo que no deja de llamar la atención, y es que el actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, recordemos que él era senador, ingresó un proyecto junto a otros senadores en enero del 2023, cuando fue todo el conflicto por los indultos otorgados por el expresidente Gabriel Boric. En este proyecto, uno de los puntos que tiene es que él pide revocar la facultad que tiene el presidente de la República para entregar indultos y que estos puedan ser solo entregados por el Congreso, por un acuerdo en el Congreso. Entonces, claro, ahí hay una diferencia de percepción al menos, porque el actual ministro ingresa a este proyecto que aún está en primer trámite constitucional, no ha avanzado nada, ¿cierto?, dentro del Congreso, pero que se diferencia la postura al menos que evidenció durante la noche el presidente José Antonio Kast. Respecto a eso, habló la presidenta del Senado, que estuvo en una reunión hace algunos minutos en La Moneda, y decía: la facultad sigue siendo del presidente y en ese caso él tendrá la última palabra en si se entrega indulto o no. También tuvimos la oportunidad, y en la otra vereda, de ir a conversar con la senadora Fabiola Campillay, quien decía, entre otras cosas: yo también soy condenada, porque estoy condenada a vivir toda mi vida sin visión, sin gusto y sin olfato, y que eso, por supuesto, entre otras cosas, le provoca no haber conocido el rostro de sus dos nietos, que nacieron, uno hace 2 años y otro hace solo 7 meses. Escuchemos. Hay varios proyectos de ley que están en el Congreso, no solamente en el Senado, que han evaluado si el presidente debería tener o no esta facultad, o en qué casos debería, ¿cierto?, operar esta facultad, y por lo tanto, obviamente, todo lo que sea trámite legislativo, si los comités así lo deciden, nosotros lo vamos a conducir para que esos proyectos se debatan. Pero en estricto rigor me refiero a lo que está sobre la mesa, lo que ha dicho el presidente de la República. Esa es una decisión que le compete al presidente de la República. Esto es revictimizarnos, es poder pensar y volver atrás y revivir el dolor, revivir todas esas veces que yo estuve en una sala de operaciones, dejar que la justicia actúe y haga su trabajo, también es seguridad. Y de verdad que yo creo que aquí es una suerte de venganza hacia nosotros, hacia las personas del estallido. Es una venganza y así yo lo tomo. Pero para mí no es una venganza el haber pedido justicia. Mati, no solamente con la senadora Campillay hablamos durante esta jornada, también por teléfono, eso sí, y sin dejar registro, pero nos dijo que lo podíamos decir, con la madre de Romario Veloz Cortés, el joven asesinado que ya detallábamos, Mary Cortés. Ella nos decía que lo único que le pediría al actual presidente, sería que no le entregase indulto a José Faúndez, porque sería nuevamente vivir un dolor que ella, por supuesto, no ha superado y que probablemente nunca va a superar. Ella sigue viviendo, nos contaba, en La Serena, quedó radicada ahí, en el mismo lugar donde fue asesinado su hijo en el contexto del estallido social. Pasemos a escuchar a algunos parlamentarios, algunos a favor, otros en contra de esta medida, una medida que va a ser inminente, según lo detallaba el presidente José Antonio Kast. Algunos parlamentarios ya han dicho que van a acudir a instancias internacionales, y organizaciones provenientes específicamente de derechos humanos ya han oficiado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncien al respecto, a pesar de que aún no se ha concretado, ¿cierto?, ningún indulto. Pasemos a escuchar a los parlamentarios. Lo que hemos conocido respecto al análisis que ya anunció
el presidente Kast en relación a indultar a responsables de crímenes de la revuelta popular me parece despreciable. Aquí hay una persona asesinada. Eso significa que un capitán del ejército puede salir a matar y luego un gobierno de derecha, de extrema derecha, contraviene lo resuelto por el Poder Judicial y va a liberarlos a todos. Eso es lo que pretende hacer. Me parece un desprecio al derecho y me parece un desprecio a la vida inaceptable. En este caso, la Corte Interamericana ha dicho que no se puede amnistiar ni indultar a violadores de derechos humanos. Por eso, presidente Kast, le exijo que cumpla con los tratados y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No puede haber perdón cuando ni siquiera todavía hay verdad y justicia. La verdad que el presidente Kast tiene la facultad en la Constitución y aunque la Carta Fundamental no establece limitaciones, uno confía en que se hará uso de esta herramienta de manera racional y justa, sin cometer los errores y desprolijidades que todos conocemos que sucedieron durante el periodo del presidente Boric. No se trata de proveer impunidad, y eso hay que dejarlo claro, sino de tener una consideración de circunstancias personales y excepcionales que ameriten conmutar la cárcel por otra forma de cumplimiento. Escuchábamos y haciendo alusión el actual oficialismo a los errores que asumió el presidente Gabriel Boric por los indultos, ¿cierto? A personas que tenían antecedentes penales anteriores al estallido social y que el indulto a pesar de aquello. Ahora, hay un tema ahí, porque claro, esto en la época en que indultó el expresidente Gabriel Boric, generó todo un debate y generó una crítica prácticamente unánime en el sector que hoy gobierna por la facultad del presidente de indultar, argumentando que se torcía una decisión de la justicia. Y el mismo actual presidente no lo tenía en su programa, incluso previo a un debate presidencial, da la idea de que él sigue siendo crítico con el tema de los indultos. ¿Qué fue lo que pasa ahí? Martín, justamente fue en el último debate de Anatel, cuando ya iba a la segunda vuelta, él compitiendo con Janet Jara, se le pregunta a raíz de unos dichos del diputado Mesa aquí en nuestro canal, quien asegura que si alguien está ya a punto de morir, ¿cierto? Con una enfermedad terminal y más allá del delito que haya cometido, en ese caso se le estaba preguntando por violación, él dice tiene derecho a morir en su hogar porque ya no tiene las facultades ni la conciencia de dónde está. A raíz de eso se abre toda una polémica y se le pregunta en ese entonces al candidato José Antonio Kast. ¿Qué dijo él en el debate? En Anatel, cuando se le pregunta, dice, no está en mi programa, los indultos, habla en general, eso sí, para ser bien específico con eso, no está en mi programa y además que dice, no se preocupen porque no vamos a indultar a nadie que haya cometido crímenes de gravedad. La duda es cuáles son los crímenes que ellos consideran de gravedad, ¿cierto? Porque ahí también se abre un abanico de posibilidades. Antes de ese debate, de hecho en marzo del 2025, el actual presidente y en el ámbito ya de su campaña electoral subió un video donde sale visitando a Patricio Maturana, a su familia, y especifica que iba a revisar caso por caso. Ya lo había anunciado, a todos se nos pasó, parece ese punto, pero que iba a revisar caso por caso las condenas de funcionarios policiales y también de las Fuerzas Armadas que hayan sido proporcionadas a raíz de hechos durante el estallido social. ¿Por qué? Porque según el presidente ellos estaban defendiendo la patria y se les culpa por aquello. Bien, esto está recién partiendo, Macarena, así que vamos a ver cuáles son entonces las declaraciones, las reacciones del resto del mundo político, de su propio sector también. Y jurídicamente, bueno, es una facultad que tiene el presidente de la República. Y que todos los presidentes, al menos desde el retorno a la democracia, la han aplicado. Todos la han ejercido. Sí. Bien, Macarena, muchísimas gracias. Hacemos un alto a esta hora de la tarde con imágenes de Santiago, donde se registra una temperatura en estos momentos de, ahí lo vamos a poner en pantalla, 27 grados con 4 décimas a esta hora en la capital. Hacemos un alto y ya regresamos.
Y vamos hasta ahora con una información importante desde el plano judicial, porque Estados Unidos ha detenido a El Turco, cabecilla de los Piratas de Aragua, vinculados, indicado como uno de los autores del secuestro a Ronald Ojeda. Va a ser extraditado a nuestro país. La detención se produjo después de que el acusado terminara de cumplir una condena en Estados Unidos por el reingreso ilegal al país. Fue detenido en el marco de una solicitud de extradición. Se llama Rafael Enríquez Gámez Salas, tiene 40 años, se le conoce como El Turco y de acuerdo a la Fiscalía, su captura se vincula a la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda, como por su presunta participación en esta organización. De acuerdo, han informado desde la Fiscalía, se está acusando a Gámez Salas de haber actuado como autor del secuestro con homicidio y de integrar una asociación criminal vinculada a la red del tren de Aragua. Esa es la información a esta hora. Entonces, la captura de este sospechoso en Estados Unidos, una vez que ha dejado de cumplir una condena en Estados Unidos, precisamente es ahí donde se le toma detenido para extraditarlo a Chile por la investigación de este delito cometido en territorio nacional. Y a esta hora de la tarde vamos a conversar de política, vamos a conversar de las últimas declaraciones, también de las primeras definiciones como presidente de José Antonio Kast en su ya segundo día de mandato, y lo vamos a hacer con el presidente del Partido por la Democracia, el ex senador Jaime Quintana. ¿Cómo está, ex senador? Muy buenas tardes, me va a salir varias veces, me imagino. Senador, ¿cómo está? Muy bien, Matilde, muy contento en esta nueva etapa, ¿no es cierto?, de ex senador, aunque igual nos sigue mirando los acontecimientos públicos del país y naturalmente aún sigo en el cargo de presidente de partido. Sin duda, y desde la perspectiva de presidente de partido, ¿cómo ve los primeros movimientos del gobierno del presidente José Antonio Kast? Yo creo que los primeros movimientos, las primeras intervenciones públicas del jefe de Estado tienen más que ver con rasgos identitarios que con un gobierno de emergencia. Pero bueno, recién van 48 horas, entonces habrá que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre los días siguientes. Claramente el mensaje, el discurso del primer día que hizo como presidente, esta señal que se ha dado hoy día en relación a los indultos, yo creo que va un poco más en esa línea, una línea más identitaria, más de darle señales a su sector, lo cual es legítimo, más aún cuando tiene las atribuciones para hacerlo, pero estas cosas no son neutras, tienen efectos políticos, desde luego. Ahora, vamos al tema de los indultos. Es una facultad presidencial, todos los presidentes la han ejercido. Él anuncia que está estudiando indultos particulares a personas que en el servicio a la patria, dice él, han sido condenadas en el marco del estallido social, precisamente por un contexto en que se producen estas condenas. ¿Qué le parece este argumento que da el presidente? Bueno, primero, yo creo que esos argumentos hay que seguramente profundizarlos más, sobre todo si es que se quiere sacar alguna lección de lo que fueron los indultos del presidente Boric a final del 2022, donde evidentemente faltó más análisis, faltó mirar un poquito más rigurosamente los acontecimientos, y creo que primero hay que establecer que no se trata de un anuncio, de un compromiso presidencial. Esto no estaba en su campaña, y por eso yo más bien aquí veo algo más identitario, pero también señales que él pretende darle a su mundo, a su sector. Es verdad que no estaba en su programa, senador. Es de ex senador, se me salió ya. No estaba en su programa, pero hay un video de campaña de marzo de 2025 donde él se reúne con la familia de uno de estos condenados y dice que va a precisamente va a estudiarlo. Veámoslo, revisémoslo juntos para que usted tenga también el contexto. En todo el país. Ese día, en San Bernardo, su patrulla fue atacada. En un contexto de amenaza real, él recibe una orden directa
de dispersar a los manifestantes violentos y dispara una bomba lacrimógena en parábola desde más de 50 metros de distancia sin apuntarle a nadie. Él no tenía la intención de dañar a alguien. Sin embargo, fue condenado por apremios ilegítimos. ¿Con qué pruebas concluyentes? ¿Con qué certeza? ¿Con qué imparcialidad? Su familia ha sufrido en silencio. Su hijo ha crecido sin su padre al lado. Y muchos carabineros hoy sienten miedo de actuar porque saben que si cumplen con su deber pueden terminar como él, solos, abandonados y criminalizados. Ya, ahí está entonces este video que fue de marzo del 2025 y no me quiero referir a un caso particular, sino que ahí estaba la intención del hoy presidente de revisar esas sentencias y eventualmente indultar. Por lo tanto, claro, probablemente en la vorágine la opinión pública no lo recogió como correspondía, la misma prensa, nosotros no lo confrontamos, pero esta intención estaba bajo los argumentos que él señala en este video. Este video, o sea, de acuerdo a estas razones, ¿se está pasando por sobre la justicia, como lo ve usted, o él estaría ejerciendo el derecho que tienen todos los presidentes, como lo ejerció el expresidente Gabriel Boric también, pero en el sentido contrario? Yo creo, Matilde, que no hay duda respecto a la facultad. Él la tiene, pero eso tiene efecto en lo judicial, porque lo que usted bien dice supone también pasar por procesos, revisar procesos que llevaron a una sentencia o que pasaron por la fiscalía hizo acusación y esto terminó finalmente en tribunales y la justicia es la misma. Puede cambiar el gobierno, pero la justicia y sus procedimientos son exactamente los mismos. Entonces, yo más bien llamo la atención respecto de los efectos que esto produce, porque el presidente electo, además, el presidente de ejercicio, José Antonio Kast, digámoslo, él en los hechos del 2019 siempre sostuvo, y gran parte de su sector también, gran parte, no toda la derecha, pero gran parte sostuvo de que el estallido fue solo violencia. Y creo que cualquiera que pueda indagar un poco más en lo que ocurrió esos hechos, yo fui un testigo de primera línea, por así decirlo, porque era presidente del Senado y tuve mucho diálogo con organismos de derechos humanos, también con el gobierno en la época, gran parte de los cuales van a formar parte de este Ejecutivo, y lo que nosotros por lo menos concluimos es que aquí, tal como lo señalaron 4 informes internacionales, que efectivamente aquí hubo violación de derechos humanos. No digo sistemática porque eso requiere otras características, pero fueron muchas las violaciones. O sea, los traumas oculares nadie se lo inventó, las personas que quedaron ciegas nadie se lo inventó, y efectivamente hubo exceso y hubo violación a los derechos humanos de frente. Entonces, el presidente entra una dinámica en donde probablemente su sector, o buena parte de su sector, no reconoce que estos hechos ocurrieron. Entonces, creo que lo peor que podría ocurrir aquí es que se intente establecer una verdad oficial respecto de los hechos transcurridos en 2019 y sus causas. Ya, pero veámoslo desde la perspectiva del sector que hoy está gobernando. ¿También les pareció que era contraintuitivo indultar a lo que en ese momento se calificó como delincuentes, que fueron los indultados por parte del expresidente Gabriel Boric? Incluso también hubo críticas por algunos miembros del propio sector del expresidente Boric. Claro, así es. Nuestro sector, el socialismo democrático, hubo muchos personeros que hicimos crítica a ese proceso. Por lo mismo, lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, por la mejor convivencia del gobierno y de las fuerzas políticas, es aprender de esos errores y ser muy riguroso, ¿no es cierto?, en revisar el caso, porque aquí el presidente en marzo del 2025, exactamente un año, hace algunas aseveraciones en lo técnico, pero su equipo tendrá que analizar el tema desde un punto de vista jurídico, para que eso no sea no tenga un impacto tan fuerte en la opinión pública. Pero efectivamente yo creo que el presidente ha tomado una decisión dentro de sus atribuciones, dentro de sus facultades, que se escapa un poco de las tareas de emergencia, que son la seguridad y en la economía básicamente. Ya, y desde el punto de vista político, ¿cómo eso va a ser recibido en todo el sector? Porque yo hoy día le estoy preguntando al presidente del Partido por la Democracia, pero no sabemos cuál es la coordinación que existe dentro de la actual oposición, si van a actuar en bloque, si usted lo hace como Jaime Quintana solo, si lo hace como presidente del Partido por la Democracia, o si lo hace como parte de un bloque que está asumiendo una cierta coordinación.
Sí, primero, Matilde, la coordinación no ha ocurrido, salvo la que tuvimos en La Moneda hace algunos días, pero más bien tenía que ver con el cierre del gobierno que respaldamos del presidente Boric. Creo que la coordinación va a venir en adelante y ahí habrá que estar a lo que definan también las jefaturas de bancada, yo creo que es un rol muy importante, y también las mesas de partido. Pero esto va a tener efecto en lo político sin duda. Yo no estoy echando a juzgar nada porque no conozco los antecedentes aún, porque no se sabe quiénes serían eventualmente las personas beneficiadas con dichos indultos. Yo simplemente digo desde lo político, desde la mejor convivencia. Uno no partimos desde luego en la oposición, pero el tono de la oposición también lo van a dar las señales que el gobierno entrega. Entonces, simplemente diría, hay que ser muy prudente con esto, no hay que tratar de entregar una verdad oficial, hay que aprender de los errores del anterior gobierno en el proceso de indultos justamente, y yo creo que el país tiene otras prioridades, desde luego. Ahora, si un presidente quiere indultar a personas que claramente no concitan la transversalidad, cuando parte un gobierno es cuando tiene el mayor capital político, después todos los gobiernos solamente van perdiendo poder. Por lo tanto, desde esa perspectiva, pudiera ser que sea el momento. Sí, pudiera ser, efectivamente, cuán comprometido está el presidente con esos sectores, bueno, seguramente eso lo sabe, y seguramente puede ser también una de los elementos que se tengan en consideración. Yo simplemente pongo el punto respecto de la necesidad de no abusar de la atribución y por lo tanto de hacer una examinación muy rigurosa de los antecedentes. Vamos con otros temas, porque también el presidente habló el día de ayer y dijo que, pese a lo que había sostenido la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de que ella esperaba que dentro de los próximos 90 días estuviera aprobada la Sala Común Universal, él dijo que no quería hablar de plazos porque había que ver el tema fiscal, digamos, de los recursos, de que eso estuviera realmente financiado, y hoy día la señal del ministro de Hacienda es que la caja incluso tiene muchísimo menos de lo que ellos esperaban, pese a que hay una respuesta también del exministro Grau. ¿Cómo está viendo esas comunicaciones y esos anuncios que está haciendo ya tanto el presidente como el ministro de Hacienda en materia de recursos? Bueno, desde antes de asumir el mando, el gobierno actual viene haciendo algunos señalamientos en orden a el gasto fiscal, al déficit fiscal que existe, que es real, y por eso que en los últimos años ha habido que, ajustarse a la hora de definir el presupuesto del año siguiente, pero hay que ser riguroso en esta materia, porque esto va a meditar un debate político fuerte también, con elementos técnicos sobre la mesa, con economistas de lado y lado que tendrán que opinar, porque no hay que perder de vista que el origen de la estrechez fiscal viene del gobierno del presidente Piñera. Eso todo el mundo lo sabe, es evidente. Temas como la tarifa eléctrica en su momento, como los IFE en su momento, como la PGU en su momento. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero finalmente en ese gobierno se origina el grueso de la deuda fiscal, y por lo tanto lo que motiva esta estrechez y la política de recorte que había que hacer. Entonces, pongamos las cosas en perspectiva y en contexto y ver. Ahora, lo que no puede ser es que manejemos distintas cifras. Yo creo que los economistas afortunadamente pueden ponerse de acuerdo, y yo espero que las opiniones del ministro Grau también sean consideradas, y seguramente el Parlamento va a tener un debate interesante respecto a este tema. Pero de todas maneras el discurso del gobierno, y así lo hizo notar en la primera alocución que tuvo el presidente Kast ahí en la Plaza de la Constitución, es que estaban recibiendo un país en peores condiciones de las que imaginaban. ¿Cómo lee usted ese mensaje? O sea, no lo comparto en lo más mínimo. Chile creció casi 2,4% el 2025, y Estados Unidos creció 2,2% el 2025. A eso agreguemos cómo el gobierno redujo, ¿no es cierto?, la inflación, que golpeó mucho, especialmente a los sectores más pobres durante los primeros 2 años del gobierno último, también por sectores nuestros que empujaron los retiros, y eso no fue neutro, tuvo efectos importantes en la economía familiar, y en materia de seguridad, bueno, es cosa de mirar las cifras. El presidente ha tomado decisiones respecto de estos decretos, ¿no es cierto?, que a mí me lo asimila mucho a las órdenes ejecutivas de Trump al inicio de su gobierno hace más de un año,
se parece mucho, porque probablemente muchos de estos decretos van a tener que pasar también por el Parlamento. Con todo, en materia de seguridad o de ingreso irregular, la baja es más de un 50% en los últimos 2 años, por políticas que impulsaron Boric y Toa fundamentalmente. El presidente anuncia que va a ir la próxima semana al norte y probablemente sea para comenzar la implementación de algunas de estas medidas. Hay varias medidas que la misma oposición dice ya se estaban desarrollando, el trabajo con drones, pero ¿tiene el relato de este gobierno una credibilidad mayor en materia de seguridad que vaya a ser mejor percibida por la ciudadanía? Es probable que así sea, y en eso hay que reconocer que nuestro sector, o una parte de la izquierda, hay que decirlo, durante mucho tiempo fue un tanto renuente a avanzar en los temas de legislación. Es absurdo porque finalmente los estados crecen, los estados se desarrollan, sobre todo después de la caída del muro y después de la Guerra Fría, justamente para preocuparse de la seguridad de las personas, no solo de la seguridad externa, también de la seguridad interna de los vecinos, porque además la sufren las personas más necesitadas. Senador, ¿cuándo va a haber una coordinación que permita darse cuenta de efectivamente cómo van a jugar el rol opositor? ¿Desde qué tono? ¿El socialismo democrático va a tener una reunión o se van a coordinar en el Congreso? Porque, claro, han quedado además sin la presidencia de ninguna de las dos cámaras. Sí, mira, yo creo que vale la pena, Matilde, de nuestra parte hacer una aclaración, porque también he leído en la prensa de que aquí hay poco menos que 2 oposiciones a partir de cómo se configuró, particularmente el Senado, que lo conozco muy bien. Ahí hubo una negociación, efectivamente, y donde participó activamente el socialismo democrático, Partido Socialista, PPD, liberales fundamentalmente, pero siempre se tomó en consideración que los otros partidos, léase la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Frente Regionalista, tienen un rol también muy importante que cumplir en el Senado, porque tienen parlamentarios, y eso se lo hicimos ver nosotros a la derecha en las conversaciones. Entonces, la presidencia que encabeza Paulina Núñez tiene que ver con un acuerdo, pero nunca fue un acuerdo nuestro solo para el socialismo democrático, por el contrario, en las mesas puede que haya alguna participación, pero esencialmente las comisiones son para todos los actores. Entonces, eso no fue en contra del resto de la oposición ni para favorecer a un sector de la oposición. Si nosotros no lo hubiéramos hecho, lo que hubiese ocurrido es que habría tenido los votos, claramente Paulina Núñez, y habría tenido también la posibilidad de quedarse con todas las comisiones importantes. Ya, pero no hace falta mirar esa negociación para darse cuenta que, claro, coincidentemente son dos sectores que nunca lograron cuajar ya siendo gobierno en el ejercicio del poder, y nos imaginamos que ahora sin el poder como aglutinador va a ser incluso más difícil. Pero, en definitiva, va a haber una coordinación. ¿Cómo se van a desplegar y cuál va a ser el sello del socialismo democrático? Bueno, va a haber una coordinación, de eso no hay ninguna duda. La hubo en el intento, ¿no es cierto?, de tener una mayoría que no se logró con Pamela Giles en la Cámara, y también había un diálogo que nunca se ha cortado al interior de el exoficialismo, la actual oposición en el Senado. Entonces lo que falta ahora es que a nivel de los partidos se definan ese nivel de coordinaciones para no dramatizarse que finalmente en los hechos tenemos 1, 2 o más oposiciones. Lo importante es el nivel de articulación, porque convengamos que en el gobierno que terminó, la oposición, hoy en el gobierno, no fue una sola oposición, fueron varias. Ese no es un problema, pero sí es indispensable, y yo espero que cuanto antes se establezca esa coordinación, mucho mejor. Ahora, de la negociación de la Cámara de Diputados, la ciudadanía fue testigo de que lo que no hubo fue coherencia política, porque se iba a votar como presidenta por una persona que fue opositora al gobierno que representaban durante los 4 años de ejercicio de ese gobierno. Solamente se iba a votar por una razón de poder, porque no había ninguna coherencia en ese voto, y eso es lo que hace pensar qué tipo de oposición también van a hacer. Bueno, eso es así, Matilde, y a muchos nos costó comprender eso, pero entendíamos también que las bancadas necesitaban, ante todo, buscar la cohesión, y si no había otra alternativa que no fuera la que encabezó en ese momento Pamela Giles para lograr la mayor cohesión, bueno, nosotros fuimos comprensivos, pero efectivamente Pamela Giles representa de alguna manera la renuncia de nuestro mundo, nuestra bancada, a lo que es la política.
porque finalmente estamos recurriendo a una persona que viene de otro mundo, del mundo de las comunicaciones, etcétera. Ya, ¿y lo iban a coronar con la presidencia? Bueno, efectivamente, por eso hubo cuestionamiento de algunos sectores políticos dentro del propio oficialismo, exoficialismo. ¿Y podemos esperar una mayor coherencia entonces en el futuro? Debiera ser, y estos temas yo creo que hay que reflexionarlos porque sin perjuicio de que Pamela Giles tenía toda la legitimidad para aspirar y además una bancada importante, también hay que reconocerlo, también nuestro mundo aspira a tener una coherencia respecto de lo que somos, de lo que representamos. Y yo creo que efectivamente no era el mejor camino, pero bueno, es parte de lo que tendremos que conversar también en esta coordinación que yo espero se establezca muy pronto. Muy bien. Jaime Quintana, presidente del Partido por la Democracia, gracias por esta conversación a esta hora de la tarde, en esta semana que se va terminando y que ha traído tantos cambios al país. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, Matilde. Muy buenas tardes. Y a esta hora vamos a revisar el plan escudo fronterizo, me dicen, cómo va a funcionar. Lo revisamos a partir de ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y varias reacciones de lo que han sido el movimiento de maquinarias y ya la primera etapa que estaría ocurriendo en la macrozona norte de nuestro país, principalmente en las zonas afectadas, las más afectadas y zonas claves por la migración, dicen desde el Ejecutivo, desde el Gobierno y también algunos delegados presidenciales designados por parte del presidente José Antonio Kast. Y además, la próxima semana también podría visitar alguna de las zonas de Chacayuta o de Colchane el presidente de la República para ir monitoreando también lo que sería su primera visita como presidente en ejercicio a lo que van a ser estos trabajos designados a través de diversos decretos que fueron firmados, recordemos, el día del cambio de mando presidencial durante la tarde, una vez ya siendo presidente en ejercicio, que indica tomar distintas medidas en materia de migración, medidas fronterizas, y también la construcción, el inicio de obras que ya incluso estaría iniciando y que se daría el inicio oficial el próximo lunes de construcción de muros y vallas de seguridad de 5 metros de altura, similares a los utilizados en Israel y Hungría, equipados también con sensores de movimientos, drones también para la vigilancia de zonas sensibles y zonas donde hay pasos clandestinos inhabilitados. También zanjas de 3 metros de profundidad en los sectores de alto tráfico migratorio, impidiendo el acceso de vehículos y el paso de caravanas. Son parte de las primeras obras que se van a comenzar a realizar en supervisión por parte del Ministerio de Obras Públicas y también a través de diversas autoridades designadas por parte del gobierno y por parte del presidente José Antonio Kast para poder enfrentar los problemas de migración y también todo lo que tiene que ver con el crimen organizado en la zona. De esto se han referido alcaldes, algunos dicen que hay un poco de incertidumbre, que desconfían del plan a largo plazo, que necesitan saber mayores detalles y es justamente para eso que también se designó a una autoridad encargada de la macrozona norte de nuestro país, a Alberto Soto, vicealmirante en retiro de la Armada, quien tendrá justamente la función del diálogo con las autoridades regionales en la zona y también todo lo que tiene que ver con el trabajo en coordinación del Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Defensa y también con las otras carteras encargadas, Justicia y Seguridad Pública, para lo que van a ser estas obras. Escuchemos entonces parte de lo que nos dijeron los alcaldes. Si vamos a generar una zanja con características de movimiento de tierra, claramente eso no es una inversión permanente y consistente al lenguaje. Pero si se va a generar un escudo con ciertas características de estructura y levantamiento, ahí estamos hablando de una inversión mucho más potente. Cuando hablamos solamente de zanja, bueno, actualmente en algunos tramos de la frontera de nuestro país ya hay zanja y la gente pasa igual. Entonces, por eso es que es necesario conocer, por lo menos el anuncio se valora, pero hay que revisar el detalle en qué consiste. Hoy día vemos que hay movimientos de camiones militares, pero precisar que Perú no está haciendo lo mismo. Siento que también es muy difícil militarizar todo un tremendo territorio, son más de 210 kilómetros de largo entre el hito 1 y el hito del tripartito. Por lo tanto, esta promesa de campaña, que a lo mejor tiene mucho entusiasmo,
yo no veo que pueda ser desarrollada en plenitud. Claro, un plan que ha sido criticado incluso por parte de expresidentes, en este caso de Bolivia, porque se va a dar justamente en los pasos claves fronterizos con Bolivia y también con Perú, lo que es Chacayuta y también Colchane. Ha sido criticado por Evo Morales, también por otros expresidentes de Bolivia con respecto a los detalles y además lo que se menciona en este plan, donde se le van a quitar beneficios también, y lo que dice aquí, a los ilegales, dice este plan escudo fronterizo, y también acceso a la educación, a bonos, a beneficios sociales y también a todo lo que tiene que ver con la regularización automática. A todo eso no van a poder acceder entonces los migrantes irregulares en nuestro país. Es parte de lo que se desliza en este plan, que es parte de la campaña, de lo que fue la campaña del presidente José Antonio Kast. Y por otro lado también hay quienes cuestionaron en cuánto tiempo se van a realizar estas vallas, estos muros, estas zanjas que se han mencionado también por parte del gobierno durante esta jornada y cuál sería la efectividad que tendrían, porque además se habla de que todavía no se conoce un detalle de en cuántos kilómetros se van a realizar estas obras. Así que escuchemos parte de lo que dijo hoy la vocera de gobierno. Se considera que en la zona norte se va a generar un despliegue militar. Se va a generar infraestructura de barreras, como ayer el presidente destacó la zanja y otro tipo de estructuras, además de tecnología y comunicación específica para mejorar la información que recibimos y bloquear la entrada irregular de los distintos pasos que existen, que están alterando el tráfico en esa zona. Hay una serie de estructuras que se están terminando, pueden ser muros, pueden ser zanjas. Prontamente. Muy pronto. Muy pronto. Despliegues de obras que se mencionaba en el plan escudo fronterizo comenzarían el 11 de marzo, ese mismo día, decía ahí, ese plan que es parte de lo que han sido también las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast, pero que iniciarían el próximo lunes. Y como te decía, también se espera que el presidente pueda visitar alguna de las zonas donde van a comenzar estas obras en coordinación con diversos ministerios, diversas carteras y también con el comisionado presidencial encargado y designado también para lo que va a ser la macrozona norte, los trabajos en la macrozona norte. Como te decía, también hay varios detalles con respecto a los inicios de estas obras, todo lo que tiene que ver también y que va a ser acompañado de torres de vigilancia, radares térmicos que van a permitir la detección inmediata de movimientos sospechosos y también drones autónomos con cámaras de reconocimiento facial y infrarrojos y también todo lo que tiene que ver con otras tecnologías para lo que es la vigilancia, que van a estar operando 24/7 en la zona. Así que pasemos a escuchar también parte de lo que nos han dicho los parlamentarios de la zona. Hoy, de hecho, hubo una reunión relevante, clave en Antofagasta, entre delegados presidenciales, alcaldes y también diputados de la zona con respecto a no solamente lo que tiene que ver con el inicio de estas obras, sino que también con las medidas económicas que se van a intentar tomar e impulsar en zonas del norte de nuestro país. Escuchemos lo que nos dijeron. Hasta ahora hemos visto buenos titulares, las acciones nos parecen correctas, pero el indicador para medir la eficiencia de esta medida es aumentar el número de incautaciones de vehículos robados en la frontera y fundamentalmente aumentar la incautación de drogas que pretenden entrar a Chile desde Bolivia. Creo que ese es el indicador más importante para poder evaluar la eficiencia de lo que van a hacer las Fuerzas Armadas en frontera, para reforzar la labor que hace Carabineros todos los días en frontera en control y combate al narcotráfico, que se refleja claramente en los puntos de control más específicos, como el punto de La Negra en la región de Antofagasta. Yo le hago un llamado al gobierno a explicitar las medidas. Necesitamos que los carabineros sean reforzados con militares en el resguardo de nuestras carreteras. Tenemos un déficit de cerca de 6.000 carabineros que nos dan abasto para cubrir estos caminos entre Arica, Parinacota, hasta Santiago y más al sur, producto que ahí el tráfico de droga, el crimen organizado expande cada día y no tenemos ningún control. En lo que corresponde a la zanja y muro, bueno, todos sabemos que José Antonio Kast en su campaña hizo esta oferta, hizo este ofrecimiento al país. Esperemos que se lleve de la mejor manera posible. Y
bueno, a estas medidas se va a sumar también el aumento de contingente militar, de militares en la zona y más de 3.000 efectivos en turnos rotativos, dice el plan, con base de operaciones que quieren garantizar una presencia constante por parte del Ejecutivo y disuasiva para interceptar, detener y reconducir inmediatamente a cualquier migrante ilegal que intente ingresar al país. Eso también ha sido algo que han solicitado las mismas autoridades de la zona, regionales, parlamentarios de la zona, que se pudiera realizar un aumento de los militares y los funcionarios para poder resguardar de mayor forma las zonas más sensibles y principalmente donde van a iniciar estas obras, que es en Chacayuta y también en Colchane. Así que nos vamos a quedar atentos, por supuesto, a todo lo que se va a realizar desde la próxima semana. Incluso nos han dicho que hay algunos trabajos que ya se estarían comenzando durante este fin de semana para después recibir al presidente de la República en las zonas. Perfecto, muchísimas gracias Francisca Cárdenas, ahí con la información de lo que va a ocurrir en el norte del país. Y comienza a cambiar el clima en esta época del año, pero se pronostican intensas precipitaciones para este fin de semana en el sur de nuestro país. Vamos a revisar el informe de José Miguel Mardones para revisar cuáles van a ser los detalles y quiénes tienen que poner atención. ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes. Nosotros junto a la pantalla interactiva de CNN Tiempo estamos preparando lo que va a ser el capítulo de esta noche luego de CNN Prime, con el foco informativo puesto en un sistema frontal que se ha desplazado desde la Patagonia. Allí comenzó su viaje y de hecho está representado por esta mancha más azulada que vemos en el mapa satelital, y se ha desplazado hacia el sur de Chile. A esta hora y durante el día de mañana seguirá generando precipitaciones en el sur del país. Entiéndase, el norte de la región de Aysén, la región de los lagos prácticamente completa y además la región de los ríos. A medida avance el fin de semana que está a punto de comenzar, también el sistema frontal llegará a la región de la Araucanía con precipitaciones intensas en la región de la Araucanía la tarde-noche del día de mañana y también la madrugada del domingo. Y una vez llegado el día domingo se genera, podríamos llamarlo así, lo más preocupante de este sistema frontal. Insisto en el punto, viajó desde el sur, pero al acercarse al centro-sur de nuestro país, se une con las temperaturas altas todavía de este verano, quedan pocos días de verano. Por lo tanto, en el centro-sur de nuestro país generará características de precipitaciones por un lado, el sistema frontal viene del sur, pero por otro lado características cálidas propiciadas por las altas temperaturas que todavía quedan de los días de verano. Por lo tanto, en regiones como Biobío, Ñuble y también la región del Maule vamos a tener intensas precipitaciones, sobre todo el día domingo, con características cálidas, por ende con isoterma cero alta, es decir, podría llegar a precipitar líquido en zonas en las que generalmente cae nieve. Y sabemos los riesgos asociados a un evento meteorológico de esas características. ¿Cuánto podría llover, por ejemplo, el día domingo en ciudades como Chillán, por la región de Ñuble? Más de 80 milímetros, solo el domingo y las primeras horas del lunes. Y total evento entre la tarde-noche del sábado, el domingo prácticamente completo con algunos pulsos más intensos, el día lunes y parte del martes, más de 100 o 120 milímetros podrían caer. Es peligroso hablar de esta cantidad, sobre todo en una época del año como el verano todavía. El suelo está más seco, por ende con menos capacidad de absorción. Y además estamos hablando de una zona de nuestro país que ha sido golpeada no hace mucho tiempo por los incendios forestales, y algo que hemos explicado en CNN Tiempo: cuando el suelo es afectado por un incendio forestal, es suelo quemado, obviamente, pierde capacidad de permeabilidad, se vuelve más impermeable. Por lo tanto, en zonas con pendientes o en zonas de cerro es mucho más probable que se generen verdaderos toboganes de agua, porque el suelo absorbe menos. Así es que ojo con eso. Bueno, el llamado de la autoridad local, sobre todo en Ñuble, en Biobío y en el Maule, ha sido a la prevención. Se han levantado mensajes a la ciudadanía también para que en estos días previos puedan actuar en sus casas, haciendo limpieza de techos, etc. Vamos a escuchar qué dijo sobre el tema el delegado presidencial de la región del Biobío y luego vamos con más información. El día de ayer ya tuvimos una mesa técnica donde se realizaron las primeras coordinaciones necesarias para abordar dentro del sistema de prevención y respuesta de riesgos
este sistema frontal que vamos a enfrentar durante el fin de semana, de manera de estar preparados, de manera de poder actuar coordinadamente. Esperamos que esto se pueda enfrentar de la mejor manera posible. Hacemos el llamado también a la comunidad a autocuidarse, a hacer uso de los medios que se ponen a disposición, por ejemplo, en el caso de los albergues en las comunas que se han habilitado en caso de que sea necesario, y nosotros vamos a estar monitoreando con ZENAPRED a través de esta mesa cómo se desarrolla este sistema frontal. Bueno, efectivamente, una de las primeras actividades que hemos realizado fuera de la delegación ha sido precisamente visitar ZENAPRED. Aquí estuvimos con su director y con su personal. Podemos decir de que estamos preparados como región, que el sistema al cual nos adscribimos efectivamente va a responder en el caso de existir cualquier emergencia que deba ser abordada. Las próximas actividades, acciones concretas, vamos a tener una capacitación intensa con los futuros Ceremi y además, ¿no es cierto?, para poder insertar e incorporar de mejor forma todo lo que significa el sistema de prevención de riesgo en un país como el nuestro y nuestra región en particular, que presenta amenazas reiteradas y de distintas características. Bueno, escuchábamos a las autoridades de la región del Biobío. A ese llamado se suman también, obviamente, las autoridades de la región de Ñuble, la región del Maule, que están muy atentas a cómo evoluciona este sistema frontal. Ojo con todo lo que ya habíamos conversado. Ojo Chillán, Bulnes, por la región de Ñuble, Chillán Viejo también y todos los alrededores. Ojo la región del Maule, Talca, Curicó, Molina, San Javier, Pencahue, también Vilches, hacia el sector más alto, que también va a recibir abundante precipitación domingo, lunes y parte del día martes. Para finalizar este despacho desde el otro estudio de nuestro canal, posibilidad que las lluvias lleguen a la región de O'Higgins y a la región metropolitana, se lo respondemos inmediatamente en este adelanto. Algunas gotitas podrían caer el día lunes en la región de O'Higgins, Rancagua, precipitaciones débiles, un poco más intensas o más copiosas tal vez, esa es la palabra más precisa, en ciudades como San Fernando, en el Valle de Colchagua. Y en nuestra capital, ¿cuál va a ser el aporte de este sistema frontal? Vamos a tener disminución en las temperaturas máximas, mayor presencia de nubes, sobre todo el día lunes y parte del martes, y algunas gotas débiles podrían caer ¿dónde? Talagante, Melipilla, Peñaflor, Padre Hurtado, Mayoco, Buin, Paine, Nos, más hacia ese lado de la capital y hacia el sur de la región de Valparaíso también algunas precipitaciones débiles podrían caer. Pero lo más preocupante, insisto, a fortalecer la prevención, Maule, Ñuble y Biobío. Bueno, vamos a dejar hasta acá este despacho, este adelanto de CNN Tiempo. Nos encontramos hoy 21:30 con más información y le devolvemos el pase a Mati Burgos con Hoy es Noticia. Perfecto, informados de todo lo que va a ocurrir ya a partir de este fin de semana. Hacemos una pausa con imágenes precisamente de la capital de la región del Biobío, Concepción, a esta hora donde hay 20 grados de temperatura, cielos parciales. Ya regresamos con todas las noticias internacionales junto a Alicia Contreras. Y a esta hora de la tarde, 7:26, llegamos al final de Hoy es Noticia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ajetreada semana de informaciones. Que tengan un muy buen fin de semana y nos reencontramos el lunes.